Puente Golden Gate. El puente Golden Gate es un puente colgante situado en California, Estados Unidos, que une la península de San Francisco por el norte con el sur del condado de Marin, cerca de Sausalito. Golden Gate es también el nombre del estrecho en el cual el puente está construido, y recibe su nombre del estrecho en Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada, ya que comunicaba Europa con Asia. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco a pesar de no ser el mayor en esta ciudad, ya que el puente de la bahía es la vía principal. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial el tráfico rodado en la región de la bahía de San Francisco se multiplicó por 7, de modo que el sistema de ferries fue incapaz de absorber ese crecimiento. Catalogado como puente colgante, construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de 2 torres de 227 metros de altura. Tiene una calzada de 6 carriles, 3 en cada dirección, y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época, fue pintado con suma urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico. El Golden Gate Bridge and Highway District fue autorizado por un acto de la Legislatura de California en 1928 como la entidad oficial para diseñar, construir y financiar el puente Golden Gate. Sin embargo, después del crack del 29, el distrito no pudo recaudar los fondos de construcción, por lo que presionaron para que se vendieran bonos por valor de $30 millones americanos. Los bonos fueron aprobados en noviembre de 1930 con los votos de los condados afectados por el puente. El presupuesto de construcción en el momento de la aprobación fue de $27 millones americanos. Sin embargo, el distrito no pudo vender los bonos hasta 1932, cuando Amadeo Giannini, fundador del Bank of America, con sede en San Francisco, estuvo de acuerdo, en nombre de su banco, en comprar todo el importe pendiente de suscripción con el fin de ayudar a la economía local. El gobierno federal estadounidense no intervino en la financiación de los costes de construcción del puente. La construcción comenzó el 5 de enero de 1933. La obra del puente costó más de $35 millones americanos. El ingeniero jefe del proyecto fue Joseph Strauss. Strauss permaneció a la cabeza del proyecto, supervisando la construcción día a día e hizo algunas aportaciones innovadoras. Se innovó en el uso de redes de seguridad móviles por debajo de la obra en construcción, que salvó la vida de muchos trabajadores del acero que hubieran fallecido sin esta protección. De 11 hombres muertos por caídas durante la construcción, 10 murieron, cuando el puente estaba cerca de terminar, cuando la red cedió bajo la presión de un andamio que se había caído. Otros 19 fueron salvados por esta red a lo largo de la construcción. Para mediados de 1935, las dos torres, Torre Norte y Torre Sur, con una altura de 227 metros ya estaban listas para sostener los dos cables principales. Cada uno de los cables tiene un grosor de poco más de 3 pies, cerca de 1 metro, de diámetro y pesa 12,000 toneladas. Eran demasiado pesados para llevarlos al otro lado del estrecho de Golden Gate en barcazas y levantarlos a lo alto de las torres. Los cables fueron fabricados allí mismo usando un proceso llamado hilado de cables, inventado por John A. Roebling en el siglo XIX y fundador de la compañía que realizó los trabajos. Para hilar los cables, los trabajadores jalaban del alambre, con un grosor similar al de un lápiz, desde el anclaje de hormigón armado de una orilla pasándolo por encima de las dos torres hasta el otro anclaje. Ahí se aseguraba y se le llevaba de vuelta. Fueron necesarios muchos viajes de ida y vuelta. La totalidad de los alambres por los que está compuesto cada cable es de 27,572. Los alambres individuales se agruparon en hebras más pesadas y se compactaron para formar el cable terminado. El hilado de los cables tomó solo 6 meses y 9 días, estableciéndose récords de velocidad y eficiencia. El tablero de la autopista del puente, la vía comprendida entre una y otra torre, está sostenida por estos dos cables, de ahí la definición de puente colgante. El equipo de diseño.
La pasión de Joseph Strauss por los puentes se remonta a sus años en la Universidad de Cincinnati, y aunque se especializó en la construcción de puentes de tamaño bastante limitado y en su mayoría terrestres, soñaba con construir la cosa más grande de su clase que un hombre pudiera construir. En 1919, Michael Osaugnici, un ingeniero de la ciudad de San Francisco, se dirigió a Strauss para que construyera su puente sobre el Golden Gate, en el punto en el que confluyen las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco y el Océano Pacífico, y en el que los remolinos alcanzan una velocidad de 95 kilómetros por hora. Strauss estaba encantado con la oportunidad de realizar su sueño y trabajó incansablemente desde 1921 en el diseño del puente. Sin embargo, sus primeros esbozos no tuvieron un éxito inmediato, por lo que pasó más de una década intentando ganar apoyos, especialmente en el resto de California. Sin embargo, la persistencia de Strauss le permitió finalmente sacar adelante su proyecto. El diseño inicial del ingeniero ya transmitía la imponencia de la futura estructura, incluía 2 cantilever, uno a cada lado del tablero principal, suspendidos a 67 metros sobre el agua. Para compensar su relativa inexperiencia en la construcción de puentes colgantes, Strauss se rodeó de un equipo de especialistas. Llamó a varios arquitectos e ingenieros de renombre para dar credibilidad a un proyecto que parecía casi imposible de realizar. Strauss recurrió inicialmente a Charles Alton Ellis, profesor de ingeniería civil. Aunque no tenía un título de ingeniero, Ellis aportó un respaldo científico al proyecto, ya que se encargó de los cálculos para la construcción del puente. Posteriormente, Strauss contrató a Leon Moisseiff, un ingeniero civil con fama de ser el principal diseñador de puentes del país en aquella época, habiendo realizado, entre otros, el puente de Manhattan en Nueva York. Juntos, Moisseiff y Ellis superaron los límites de lo técnicamente posible, incluidos los 2 pilones del puente, que se elevan más de 200 metros sobre el agua. Finalmente, Strauss se puso en contacto con Irving Morrow, un arquitecto de San Francisco especializado en la construcción de casas. Morrow creó las diversas esculturas Art Deco del puente y también fue responsable de la elección del color naranja internacional que adorna el puente y que lo hace reconocible entre todos. ¿Qué tipo de estructura es el puente Golden Gate? Puente Golden Gate. Tipo puente colgante y un pequeño puente en arco. Material acero. Uso carretera, bicicletas y peatonal. Largo 1970 metros, estructura colgante 2737 metros, total. ¿Por qué fue tan difícil construir el Golden Gate? El Golden Gate fue tan difícil de construir porque la ubicación del puente planteaba varias dificultades. Por un lado, el equipo de construcción tendría que lidiar con el viento, la niebla y el movimiento de las mareas de la bahía. Y también estaba la falla de San Andrés, situada a tan solo 7 millas de la costa. En cuanto a la construcción en sí, la bahía era tan profunda que resultaría imposible construir los pilares de un puente de vigas tradicional, por lo que la única opción viable era construir un puente colgante que cruzara la bahía. Pero esto llevó a otro problema. Por aquel entonces, ningún puente colgante había cruzado una distancia tan grande como la del Golden Gate. Este puente sería un 20% más largo que el puente colgante más largo jamás construido en aquella época. Pero un ingeniero llamado Joseph Strauss decidió asumir el desafío. Y aunque no tenía mucha experiencia en la construcción de puentes de esta envergadura, tenía unas bajo la manga, era un gran vendedor. De modo que Strauss creó una empresa a la que llamó Golden Gate Bridge and Highway District y recorrió la zona de la bahía para tratar de conseguir apoyo para su puente. Pero no solo consiguió el apoyo de los vecinos en forma de firmas, sino que también le brindaron su apoyo financiero comprando bonos, una iniciativa que hizo que, cuando finalmente presentó el proyecto, este fuera aceptado. ¿Cuál era el diseño original del Golden Gate? Una vez aceptado el proyecto, publicaron el diseño del puente en el San Francisco Chronicle. Pero al ver el diseño propuesto por Strauss, los habitantes de San Francisco no tardaron en dar su opinión, no les gustaba. Lo que no les gustaba era la aparatosa estructura de acero que se extendería a ambos lados de la bahía. Decían que no encajaba con el entorno. Nadie quería que algo así se convirtiera en el icono de San Francisco. ¿Por qué no les gustó a los lugareños?
Bueno, el diseño de Strauss era en realidad un híbrido entre dos tipos de puentes, un puente colgante y un puente en ménsula, y la parte en voladizo era la que no terminaba de convencer a la gente, aunque Strauss tenía sus motivos para diseñarlo así. El voladizo resolvería el problema de construir un puente colgante cuyos límites nunca se habían puesto a prueba. Al construir los voladizos a ambos lados de la bahía, Strauss podría reducir el tramo en suspensión del puente. Era una solución ingeniosa, pero al final, la estética y la opinión pública le forzaron a reconsiderar su idea. Así que Strauss reunió a un equipo de ingenieros y lo convencieron para que intentara construir un puente totalmente colgante en toda su longitud. Strauss firmó el nuevo diseño sabiendo que no solo complacería al público, sino que su nombre siempre quedaría ligado al puente. Sin embargo, el retraso trajo consigo algo de buena suerte, ya que la tecnología había avanzado lo suficiente como para hacer posible la construcción del puente colgante más largo del mundo. Ahora solo había que construirlo. ¿Cómo se construyó el Golden Gate? Cuando se construye un puente colgante, todo debe construirse en un orden muy específico, y el Golden Gate no fue una excepción. Primero tuvieron que construir los muelles a ambos lados de la bahía. Después, sobre estos, las emblemáticas torres Art Deco. A cada lado de la bahía construyeron enormes anclajes de hormigón donde se fijarían los cables. A continuación, llevaron los cables desde uno de los anclajes hasta el otro, pasándolos por encima de las dos torres. Una de las cosas más sorprendentes de estos cables es que no son un solo cable. En su lugar, cada cable está compuesto por 27.527 hilos más pequeños agrupados. Esta técnica, utilizada por primera vez por John Roebling durante la construcción del puente de Brooklyn, resolvería el problema de tener que construir en tierra un cable demasiado pesado para poder levantarlo y colocarlo en su sitio. Por último, se descolgaron los cables de suspensión del cable principal y se colgó de ellos la carretera. ¿Por qué se llama el puente Golden Gate? Aunque la leyenda más extendida dice que el puente Golden Gate se llama así en honor de la famosa Puerta Dorada de las Murallas de Estambul, la realidad es que toma su nombre del estrecho que separa la bahía del Océano Pacífico. ¿Cuántos años duró la construcción del puente Golden Gate? Su construcción, una dura batalla contra fuertes vientos y mareas, se llevó a término en poco más de 4 años. Obreros y buzos trabajaron con ahínco y algunos de ellos se dejaron allí la vida. El Golden Gate se abrió al tráfico hace hoy 75 años y al día siguiente unos 200.000 peatones acudieron a su inauguración. Si te gustó el video, comenta y dale like, eso me ayuda mucho.